Y arrancamos hoy este abierto por vacaciones, la nueva normalidad, como lo hemos llamado, ya que pues el COVID pues ocupa mucho espacio de nuestra actualidad y es pues muy importante que hablemos de ello y sobre todo de cómo estamos llevando esta nueva normalidad. Vamos a hablar de ello con Juan Valiente, que lo tenemos ya como invitado en el día de hoy. Bueno, Juan, ¿cómo estás viendo esta nueva normalidad? Vosotros que habéis vivido tan de cerca el COVID, ¿cómo veis esas irresponsabilidades que se están viviendo? A ver, irresponsabilidades. algunas. ¿De quién? Que vemos de personas, aglomeraciones, gente que no se pone la mascarilla, que no la usa, y hasta incluso declaraciones de famosos en contra de las vacunas, de los tratamientos, que no se creen lo del COVID. Bueno, irresponsables en este tema he visto a todos los niveles. Sí. O sea, he visto en la población general, es decir, gente que se comporta como si no existiera el tema, a gente que ha tomado decisiones que, pues, en contra de cualquier lógica epidemiológica y demás. Es decir, estamos en una... El otro día recibí un WhatsApp de una frase de Isaac Asimov que decía que confundimos en el sistema democrático mi ignorancia es igual que tu conocimiento. Y realmente nos comportamos así. Es decir, que la ignorancia de muchos pues tiene la misma relevancia social que el sesudo conocimiento de unos pocos. Pero claro, el resultado no es el mismo, ¿no? Estamos, como decía Vargas Llosa en un libro, somos la sociedad del espectáculo. Y somos así. La sociedad que vivimos es la sociedad del espectáculo y hay pues mucha irresponsabilidad. Y yo defino lo que está pasando con una frase, ¿no? Y es que en nuestro país el rigor se confunde con dictadura. Es decir, nadie toma decisiones, todo vale, todo es gracioso, todo es risa, pero no todo vale y las consecuencias las estamos pagando y las pagaremos muy caras. Estos brotes que estamos viendo que están surgiendo por todo el panorama español, esos confinamientos quirúrgicos, ¿esto puede ser una nueva oleada del COVID o se está tratando bien esos confinamientos quirúrgicos que van a servir para que no continúe la expansión del virus? Mira, la mejor apreciación de lo que es una pandemia para mí la definió un ingeniero español que trabaja en Silicon Valley, que se llama Tomás Puello. Tomás Puello escribió un artículo en el mes de marzo en el que hablaba lo tituló así, El martillo y la danza. Y lo ha hecho famoso en todo el mundo a Tomás Puello. De hecho, ahora está asesorando a alguna comunidad autónoma en España. Tomás definió como si no se hace ninguna intervención, el virus se disemina de forma exponencial. Si haces las intervenciones que son las mismas que se hacían en la Edad Media, que es el distanciamiento social, la higiene, lavarse las manos, lavarse tal, y si se propaga por el aire y por las gotas que expulsamos al respirar, pues ponerse una barrera física, una mascarilla. Si hacemos eso, lo que decía antes, el pico de la curva, ¿no? El bajar el pico de la curva, aquella que era tan famosa, ¿no? Eso era darle el martillazo a la curva para bajarla. Que ahora mismo hay países en América que todavía no han doblado esa curva. Y después de bajar esa curva, Tomás Puello hablaba de la danza. Y la danza era ir bailando. Dependiendo de cómo se cumpliera el distanciamiento social, las medidas de higiene y demás,
pues ese baile estaría más intenso, más frecuente o no. Es Ahí decir, estamos nosotros en ese baile. estamos en el baile, que decía Tomás Puello. Es decir, y lo que se consigue, lo que Tomás decía que se consigue con estas medidas, es ganar tiempo a los políticos para que tomen medidas, se provean de recursos y demás, porque la enfermedad no está controlada. Simplemente nos hemos aislado y no hemos dado oportunidad al virus de que infecte a más gente. Pero ni tenemos un tratamiento para la enfermedad, ni tenemos una vacuna, ni mucho menos conocemos la biología del virus. No tenemos ni zorra idea cómo funciona. Cada día se publican cientos de trabajos de aspectos parciales, pero el conocimiento profundo de la biología del virus es una enfermedad que lleva 4 o 5 meses funcionando y que pues no tenemos ni zorra idea. Hay muy pocas certezas sobre el virus, ¿no? Muy pocas, si no me equivoco. Y mucha gente dice, bueno, pues ya a final de año saldrá la vacuna. ¿Cuál es el proceso real? Tú que estás muchísimo más informado que nosotros sobre los temas médicos, ¿cuál es el proceso normal, habitual, hasta que haya una vacuna efectiva? En cualquier otro ámbito, no en el COVID. Bueno, el proceso de la vacuna es un proceso científico muy serio y muy largo. Lo primero que hay que es identificar qué parte del virus, o sea, es la que genera anticuerpos, qué parte del virus, qué proteína o qué tal, o qué parte, o si el virus, qué manera hay de atenuarlo para darlo entero y que genere anticuerpos, para que nuestro cuerpo lo reconozca como extraño y genere anticuerpos, para que luego, cuando venga de verdad el virus, tengamos defensas para anularlo. Identificar la parte del virus, ver si eso es viable o no, hacer pruebas en animales, hacer pruebas en animales de laboratorio pequeños, hacer luego, normalmente se hacen en monos, en simios, que son lo más parecidos a nosotros, luego hacer experiencias en humanos. Y luego, una vez que se vea la seguridad, la eficacia, la permanencia de los anticuerpos, lo que dure, que no haya efectos secundarios, pues la vacuna estaría disponible. Ahora mismo hay pues, más de 100 laboratorios en todo el mundo que está cada uno haciendo su vacuna. Hay presión social, no te puedes imaginar de que haya una vacuna disponible enseguida. Presión política, toda la del mundo, para que haya, ¿qué tal? Y presión económica, porque el que saque la vacuna, ¿qué tal? Pero desde el punto de vista nuestro, decir, bueno, la primera vacuna será la buena, tendrá efectos secundarios, porque se van a quemar muchas etapas antes de comercializarla. Se van a quemar las etapas normales de ver la seguridad, de ver la fiabilidad, de ver la duración de los anticuerpos, de que no haya efectos secundarios. Pues esa carrera por sacarla primero, pues se van a quemar muchas etapas. Y va a haber, yo no sé si habrá 20, 50 o 100 vacunas distintas. Es decir, que sin la perspectiva del tiempo, tomar decisiones ahí pues no va a ser fácil. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Es decir, y es la vacuna la esperanza que tenemos de vencer una enfermedad infecciosa como esta. Pero, por ejemplo, en la gripe en 1918, la vacuna no se encontró hasta los años 50, si no me equivoco, Juan. Evidentemente, la ciencia y la tecnología ha avanzado bastante, pero puede ser similar, que encontremos la vacuna, a lo mejor no casi 30 años después, pero sí que tendremos que esperar a lo mejor años. Bueno, yo no soy virólogo, no soy experto en esto, sí que he leído cosas. Parece ser que los virus respiratorios sí que, como este, o como el SARS, o como otros de la misma familia, sí que se pueden encontrar vacunas, pero a más corto plazo. Es decir, que no es una quimera conseguirla. No es, por ejemplo, como el virus del SIDA, que desde que apareció hace ya más de 25 años,
pues todavía no tenemos una vacuna precisa para este virus, ¿no? Y tenemos la misma tecnología que tal. O sea, y también sería un puntazo económico para cualquier empresa conseguirla. Es decir, que es posible que se consiga, pero bueno, el movimiento se demuestra andando. Es decir, ahora mismo todo son hipótesis. Es decir, cómo va a funcionar, cómo va tal. Ahora mismo la vacuna somos la propia sociedad. Es decir, de esto sí que hay evidencia, que esas medidas, lo que es el distanciamiento social, lo que es la higiene y lo que es proteger la principal vía de diseminación, que es lo que nosotros, las gotitas que expulsamos al toser o al hablar o al respirar, eso está claro. Lo demás está por llegar y ojalá ahí llegue, pero que una cosa, a veces mezclamos el deseo con la realidad. Es decir, ¿cuándo? Ojalá y fuera ya. Ojalá y fuera ya. Juan, ¿cuál ha sido el momento más duro que se ha vivido en nuestro hospital? Sobre todo, pues, no sé, la moral del personal, los pacientes, ¿cómo lo habéis vivido desde dentro? Pues hombre, ha habido momentos duros, sobre todo cuando, sin conocer lo que iba a pasar mañana, pues cada día llegan 20, 30 pacientes a la urgencia que te dan positivos, que los análisis de PCR te tardan 48, 72 o más horas, 4, 5, 6 días, que tienes que dejar al paciente con sospecha de COVID aislado, pero no sabes si va a ser positivo o no, que ya tienes las camas saturadas y que te siguen viniendo por urgencias, que ya tienes la UCI llena y que pues no sabes qué va a ocurrir mañana ni cuánto va a ocurrir. Y ves noticias de otros hospitales como Albacete, como tal, y que aquello está saturado. Y que además, pues los recursos que había para protegerse son totalmente insuficientes. Es decir, vamos, yo a nivel personal, pues mandé un WhatsApp al consejero y le dije, oye, ¿de esto cuándo vamos a tener? ¿Cuándo tal? Y me dice, pues mira, estamos, ya veremos, ya sé qué, no sé cuánto. Y digo, Entonces, pues contacté con algún empresario local de aquí para decir, vamos a hacer mascarillas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque veo que no viene de fuera. Y ver cómo estaba trabajando el personal sanitario y demás, pues esto no les gustará oírlos a los responsables, pero esto es la verdad. Y les guste o no, chicos, esto es lo que ha pasado. Y en cuanto a la información que hemos recibido, nos ha faltado información, quiero decir, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. Por ejemplo, algunos datos que nunca hemos sabido los medios, y que es verdad que la consejería nos ha dado pues esos datos de hay tantos ingresados en el hospital, pero los que hay en sus casas confinados nunca hemos conocido esos datos. Nos hemos podido hacer alguna idea en algún momento puntual, pero no nos hemos conocido. ¿Es necesario que la gente lo sepa para concienciarse realmente de la expansión de la epidemia? Yo creo que, bueno, los datos estos, yo tampoco conozco los datos, es decir, cuánta gente ha estado confinada, cuánta gente no. Por otra parte, la fiabilidad de los test rápidos, pues tampoco es muy allá. Es decir, que, vamos, a mí, en mi propio caso, me hice un test rápido y me dio positivo. Digo, bueno, he pasado la enfermedad y no me he enterado. Y luego me hago otro test para ver el contenido de anticuerpos en sangre y me da negativo. Anda. Y se me hace con esa misma sangre otro test rápido por otro procedimiento distinto y me da positivo. Es decir, que en mi propio caso, luego esa sangre se mandó a Barcelona por testar y a Albacete, y tengo 3 negativos y 2 positivos. Es decir, que la fiabilidad de los test, también las casas comerciales, pues han sacado test cuya fiabilidad, vete tú a saber. Y yo, en mi caso, pues todavía no sé si realmente he pasado la enfermedad o no.
porque tengo división de opiniones, como en los toros. Entonces, ahora mismo los test rápidos nos han servido para decir usted tiene anticuerpos o no. El test que es fiable es la PCR, ese sí, si está bien tomado, si la toma es correcta, ese test es fiable, no tiene falsos positivos ni falsos negativos, es un test muy confiable en los resultados. Y ese sí que sabes si en ese momento tienes la enfermedad o no. No te dice otra cosa, la has podido pasar y no tienes ya virus, o te hacen la PCR ahora y a la media hora te puedes contagiar porque estés con una persona que te lo pegue. Pero con la fiabilidad que tiene, pues son los datos que hay, yo no te puedo decir más. Es decir, en cuanto a los tratamientos que se están dando, se habla de muchos medicamentos y muchas veces lo que decías tú ahora mismo, ¿no? Que no se sabe si hay un interés económico detrás en que se hable de este medicamento, que las farmacéuticas suban en bolsa, etcétera, etcétera. ¿Cómo se está tratando, cómo se ha tratado, si lo conoce Juan, el COVID en el hospital? Bueno, yo creo, y además hay trabajos en este sentido. Por norma general, al ser una enfermedad nueva, no hay un medicamento específico, no se conoce. Entonces, se ha tirado del arsenal terapéutico que había, y sobre todo para mantener al paciente estable cuando se deteriora. Es decir, ¿qué síntomas tiene? Pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, se ha tratado de la manera que había, y lo que sí que ha habido ha sido una colaboración a nivel mundial impresionante, a nivel médico, para poner en conocimiento las experiencias que se ocurrían en Estados Unidos, ocurrían en Italia, ocurrían en España. Al momento la conoce todo el mundo, de forma que los protocolos asistenciales se han ido renovando continuamente, de forma que ha sido la propia enfermedad la que ha enseñado a tratarse, o sea, con la propia experiencia. Y en concreto, aquí en Ellín, yo no sé si esto se ha publicado. Ricardo Serrano, sobre los fenotipos, por ejemplo, el estudio que hizo. Sí, bueno, en la UBI, por ejemplo, hemos tenido una supervivencia de los pacientes ingresados en UCI muy superior a la que conseguida en cualquier hospital de Estados Unidos. Es decir, que la mortalidad en los periodos álgidos de la crisis en Nueva York, de la gente ingresada en la UCI, ha sido hasta del 70%. Y aquí la mortalidad en la UCI, en nuestro hospital, ha sido del 11%. Es decir, que se han hecho las cosas, creo que bastante bien en nuestro hospital. ¿Y hemos llegado al límite del hospital o aún no había suficiente capacidad en el momento más difícil de la pandemia? En el momento difícil ha sido muy crítico. Que fue, si no me equivoco, en los últimos días de marzo, primero se de derivaron abril. Algunos pacientes a Murcia. Albacete estaba colapsado y nos mandaron pacientes de Albacete para acá, estando sobresaturados. Es decir, que en esos momentos fueron de verdadera angustia, porque por la falta de recursos la farmacia estaba muy al límite, o sea, había fármacos, pero estaba justo, estaba muy al límite, y la capacidad de atención y los recursos de autoprotección también muy al límite, es decir, muy al límite, rehusando cosas, haciendo qué tal. Es decir, que el espíritu de servicio de la mayor parte de la gente que ha actuado tratando a los pacientes ha sido de excelente, un espíritu de servicio, aún sabiendo que te estabas jugando el pellejo, estabas ahí al lado del paciente y haciendo todo lo que había que hacer o todo lo que se tendría que hacer, aunque sabías que te estabas jugando tú el pellejo. ¿Por qué ha sido, y he escuchado en muchas entrevistas, tan fundamental, y está siendo tan fundamental, el papel de la enfermería con la lucha contra el COVID? Hombre, la enfermería es la que está en contacto directo. O sea, el médico toma decisiones, pasa la visita, estás allí, exploras, ves, tal, decides.
pero el personal de enfermería es el que está allí 24 horas, es el que aplica la medicación, el que toma la tensión, el que hace, o el que limpia la cama, el que hace esto, las auxiliares, el tal, es decir, es el que está en contacto directo. Es decir, y no es casualidad que en el estudio de seroprevalencia que se publicó ayer, el personal sanitario tiene el doble de casos de infectados que la población general. Es decir, el personal sanitario en general ha tenido una seroprevalencia el doble que la población general. Es decir, ahí está. La población en general, si no me equivoco, no es un 5%. Está en torno al 5%, pues los sanitarios en torno al 11% casi. Ese 5%, ¿qué nos supone? No tenemos inmunidad de grupo ni mucho menos. Significa que el 95% no tienen anticuerpos. Es decir, que en el siguiente brote el 95% de la población puede enfermar. ¿Cómo cayó en el hospital después de todo el trabajo tan duro, esa situación que nos está relatando Juan, el momento del incendio? ¿Fue difícil aún encima ver el hospital arder? Bueno, yo te puedo contar mi experiencia personal y fue realmente traumática. Yo estuve operando ese día hasta las 3 de la tarde y vine a casa, comí y me eché la siesta. Y mi hija, que estaba aquí, ha pasado aquí el confinamiento, pues me despierta sobre las 6, yo ya me había levantado, me dice, papá, he recibido un Facebook, el hospital está ardiendo, ¿qué me dices? Y lo que tardé en cambiarme e irme para allá. Y a la paciente que había terminado de operar a las 3, me la encontré en el colegio al lado de una portería, la mujer con un susto terrible, una portería de balonmano y la cama allí. Pero hombre, ¿cómo estás? Pues bien, y tal, no sé qué, venga, pues tranquila, no te preocupes y tal. Y el que habíamos, por los pacientes, ¿qué tal? Y fue realmente una impresión impresionante, o sea, de pérdida impresionante. Yo en este hospital llevo trabajando 30 años desde que se abrió y verlo arder me supuso pues algo como si se quemara mi casa. O sea, algo que dices, ¿y qué vamos a hacer ahora? Si hay algún problema, ¿qué tal? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué incertidumbre? ¿Qué tal? Es algo que dices, madre mía, que no sé, es una sensación de desaliento, de decir, madre mía, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer para seguir atendiendo a estas personas que lo están necesitando, ¿no? Menos mal que la actuación fue tan rápida y al fin y al cabo no hubo que lamentar mayores daños. Eso fue también otro ejemplo, igual que la asistencia en el periodo álgido del virus, que la gente pues da el do de pecho y respondió de forma ejemplar, desalojando, haciendo lo que se tuvo que hacer, pero en 10 minutos y tal. No hubo que lamentar ninguna desgracia personal, no hubo que lamentar daños de ningún tipo, excepto los materiales, que pues ahí están y que ya se restaurarán. ¿Estamos ya al 100% del servicio del hospital? No, ¿qué va? Ahora mismo, se tomaron decisiones reubicando espacios y ahora mismo, en un principio la urgencia se trasladó al centro de salud. Sí. Estuvo allí un tiempo, hasta que se pudo habilitar un espacio dentro del hospital, en la zona de consultas externas, cuando ya Rayos estuvo operativo y laboratorio operativo, porque claro, hubo un tiempo en que no podías ni hacer una radiografía ni hacer una analítica de urgencia. Cuando Rayos y laboratorio se habilitaron, pues ya se habilitó el espacio de consultas para ubicar la urgencia allí. Y la planta menos afectada, que solamente tenía hollín y no había otro tema, que era la que habitualmente ocupa ginecología y pediatría, se ha quedado durante unas semanas como planta única del centro, totalmente insuficiente. Entonces todos los pacientes de patologías médicas, no quirúrgicas, se han trasladado a Albacete. Y desde esta semana pasada, la planta que tradicionalmente ha sido la de cirugía, la primera,
se ha limpiado, se ha desollinado, se ha quitado aquello y se ha ubicado ahí especialidades médicas. Hay un plan de renovación integral de la zona vieja del hospital, que se cambiarán instalaciones, baños, climatización y demás, pues que ya no conozco exactamente el proyecto, pero pues lógicamente tendrán que rehabilitar la zona cero del incendio, el sótano, la urgencia que está arriba, y las plantas de hospitalización que están por arriba, y el resto del hospital está operativo casi con normalidad. Los quirófanos están funcionando con normalidad, y la UCI REA, la parte del hospital, que es una joya, la joya de la corona del hospital, está funcionando con normalidad también. Y si, para terminar esta entrevista, Juan, si hiciéramos ahora mismo una foto fija del COVID en nuestra zona, o por lo menos en el área de atención integrada de Ellín, ¿cómo sería? Para que la gente más o menos entienda que no estamos libres del COVID, que aún estamos saliendo, pero estamos saliendo con la pandemia. No estamos saliendo. Estamos saliendo a la calle, quiero decir. Sí, bueno. No estamos saliendo de la pandemia, estamos saliendo con la pandemia. Simplemente hemos pedido una pausa. Simplemente estamos en pausa, ¿no? Y que en cualquier momento, o sea, el virus está ahí, de hecho, el goteo de casos es permanente. Es decir, entonces, el estar en espacios cerrados, es decir, en asistir al cine, a conciertos, a un servicio religioso, estar en un transporte público, en un autobús, en un avión, estar en un restaurante, estar en un grupo de personas, son conductas de alto riesgo, ¿no? O sea, está claro. Es decir, y que el tema no es si va a surgir el brote, el tema es cuándo, pero que va a surgir seguro. Es decir, porque la enfermedad no está controlada. No tenemos un tratamiento, ni tenemos otra manera de prevenirla, que es aislarnos de posibles focos. Juan, como siempre, muchísimas gracias por tus palabras, por prevenirnos, enseñarnos y darnos una lección de vida, como siempre. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por llamarme para esto. Y muchas gracias a ustedes. Continuamos con más temas aquí en Abierto por Vacaciones y vamos a seguir los consejos, las palabras, como siempre, de Juan Valiente.